A veces, la vida te arrebata todo lo que creías importante, dejándote solo con la ropa que llevas puesta y el amargo sabor de los sueños rotos. Thomas Hartwell conocía muy bien esa sensación mientras esperaba frente al refugio para personas sin hogar con una carta de un abogado sobre la herencia de un tío abuelo al que nunca había conocido. La vieja casa victoriana llevaba años vacía, rodeada de altos árboles y recuerdos. Un leal pastor alemán esperaba en el porche, con una llave de latón colgada al cuello, como si hubiera estado esperando a Thomas todo el tiempo. La casa estaba en ruinas, pero ahora era suya. El perro parecía bastante amistoso, moviendo la cola y guiando a Thomas al interior como si fuera un viejo amigo. Pero cuando el perro empezó a rascar las tablas sueltas del suelo y a tirar de paneles ocultos, Thomas se dio cuenta de que no se trataba solo de encontrar un refugio. ¿Qué había dejado su tío? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas mientras Thomas empujaba la pesada puerta de roble de lo que ahora era su hogar. El pastor alemán, al que decidió llamar Scout, caminaba a su lado con la tranquila confianza de alguien que conocía cada rincón y cada sombra de este lugar. Thomas había pasado la noche en el refugio por última vez, luchando contra la incredulidad y una frágil esperanza que temía alimentar. La casa olía a madera vieja y a décadas de silencio. Las motas de polvo bailaban en la luz ámbar que se filtraba por las altas ventanas, y Thomas se movía con cuidado, como si su presencia pudiera perturbar algo sagrado. Scout lo observaba con sus inteligentes ojos marrones. De vez en cuando se adelantaba para olfatear los marcos de las puertas, o se sentaba pacientemente cuando Thomas se detenía para asimilar el peso de lo que había heredado. Hace solo 6 meses, Thomas era subgerente de Brennan's Hardware, un trabajo que había desempeñado durante 12 años. Tenía un modesto apartamento con vistas al parque, un fiable Honda Civic y un matrimonio que, aunque no era apasionado, le parecía sólido y cómodo. Entonces, la cadena de ferreterías se declaró en quiebra. Janet solicitó el divorcio 2 semanas después, alegando que no podía soportar la incertidumbre. El contrato de alquiler del apartamento estaba a su nombre. Sin ingresos fijos, le resultaba imposible pagar las cuotas del coche. Thomas había caído en picado por la red de seguridad social a una velocidad vertiginosa. El orgullo le impedía ponerse en contacto con sus viejos amigos, y la vergüenza le hacía invisible para los nuevos. Llevaba 3 meses viviendo en el refugio cuando recibió la carta del abogado. Una herencia de Ezra Hartwell, un tío abuelo cuya existencia había sido un completo misterio. Ahora Thomas se encontraba en el salón delantero de una mansión victoriana que gemía por el paso del tiempo y el abandono. El papel pintado colgaba en tiras y las manchas de agua dibujaban en el techo un mapa de continentes de tristeza. Pero la estructura de la casa era sólida, los suelos de madera auténtica bajo capas de suciedad. Y algo en las proporciones de las habitaciones hablaba de la artesanía de una época en la que los constructores se enorgullecían de la permanencia. Scout lo llevó de habitación en habitación con pasos decididos, como si estuviera haciendo una visita guiada. La cocina tenía un frigorífico antiguo que resoplaba al encenderlo y una estufa de hierro fundido que parecía sacada de un museo. El comedor tenía una mesa cubierta por décadas de correo y periódicos, mientras que la sala de estar contenía muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas dormidos en lo que una vez había sido un estudio. Thomas descubrió sus primeras pistas reales sobre Ezra Hartwell. Las paredes estaban cubiertas de estanterías empotradas llenas de volúmenes sobre historia europea, apreciación del arte y estrategia militar. Un enorme escritorio de roble dominaba el centro de la habitación, con la superficie marcada por el uso y el paso del tiempo. En el cajón superior, Thomas encontró un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas, pero la letra aún clara y precisa. 15 de marzo de 1987. Scout se está adaptando bien. Entiende su propósito aquí, igual que yo entiendo el mío. El guardián debe ser paciente. El legado debe ganarse, no simplemente heredarse. Thomas hojeó más entradas, referencias vinculantes a la colección, a aquellos que buscan lo que no es suyo, y repetidas menciones a la inteligencia y lealtad de Scout. La letra hablaba de un hombre que elegía cuidadosamente sus palabras, alguien cómodo con la soledad,
pero agobiado por los secretos. Scout gimió suavemente y se acercó a la pierna de Thomas, llamando su atención hacia una tabla suelta cerca de la ventana. Cuando Thomas se arrodilló para examinarla, la tabla se levantó fácilmente, revelando un pequeño espacio que contenía más diarios y una colección de fotografías antiguas. La foto mostraba a un hombre alto, de rostro severo, con los mismos ojos oscuros y la misma mandíbula obstinada que Thomas. Ezra Hartwell, en diferentes etapas de su vida. En varias fotos, Scout aparecía como un cachorro, luego como un perro joven, siempre al lado de Ezra. Un golpe en la puerta principal interrumpió la exploración de Thomas. Scout aguzó las orejas, pero movió la cola. Quienquiera que se acercara, contaba con la aprobación del perro. Thomas se encontró con una anciana en el porche, con el cabello plateado cuidadosamente recogido y los ojos brillantes de curiosidad y amabilidad. «Tú debes de ser Thomas», dijo, extendiendo una mano curtida. «Soy Martha Henley. Vivo justo al otro lado de esos árboles». Señaló un camino que Thomas no había visto. «Conocí a tu tío durante 37 años». Martha se comportaba con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a que le escucharan. Entró en la casa con la familiaridad de quien la visita a menudo. Scout la saludó con suave entusiasmo. «Ezra hablaba a menudo de ti», continuó, acomodándose en una de las sillas sin tapizar, como si ese fuera su sitio. «Estaba al tanto de tu vida, tu trabajo, tu matrimonio, incluso tus recientes problemas. Estaba esperando el momento adecuado». «¿El momento adecuado para qué?», preguntó Thomas, sirviendo 2 tazas de café de una cafetera que había conseguido sacar de la antigua cafetera de goteo. Los ojos de Martha se arrugaron con una mezcla de simpatía y diversión para darte lo que realmente necesitabas. Ezra creía que el propósito, y no la comodidad, salva el alma de un hombre. Pensaba que lo entenderías mejor después de haberlo perdido todo. Ella le contó a Thomas los hábitos de Ezra, cómo desaparecía durante semanas en misteriosos viajes de negocios, regresando con cajas que guardaba en el sótano, cómo mantenía una elaborada correspondencia con gente de todo el mundo, recibiendo visitantes que hablaban en voz baja sobre recuperación y restitución, cómo entrenaba a Scout no solo como compañero, sino como socio en cualquier trabajo secreto que consumía su vida. «¿Nunca se casó?», preguntó Thomas. Ezra decía que su trabajo era su esposa y Scout su hijo, pero yo siempre sospeché que había algo más, algún dolor que le impedía ser feliz. Martha observó a Thomas por encima de su taza de café. «Él te estaba esperando, ¿sabes? La sangre llama a la sangre, y al final necesitarías lo que él tenía para ofrecerte». A medida que la tarde daba paso a la noche, Martha ayudó a Thomas a hacer la casa más habitable. Limpiaron las superficies, comprobaron los interruptores de la luz y descubrieron que la mayoría de los servicios públicos aún funcionaban. El sótano reveló el taller de Ezra, un espacio limpio y organizado con herramientas para trabajar la madera y el metal, junto con varios armarios metálicos cerrados con llave que requerirían una investigación más profunda. Scout nunca se alejó de Thomas, desapareciendo ocasionalmente para investigar sonidos u olores, pero siempre regresando para ver cómo estaba su nuevo protegido. El comportamiento del perro no se parecía al de ninguna mascota que Thomas hubiera conocido. Se parecía más a un compañero profesional que supervisaba una situación. «Te ha estado esperando», observó Martha, viendo cómo Scout se acomodaba junto a la silla de Thomas. Desde que Ezra falleció hace 6 meses, Scout ha mantenido sus rutinas como si se preparara para la llegada de alguien. Los perros no suelen llorar de esa manera. Aceptan la pérdida y siguen adelante. Pero Scout parecía saber que esto era temporal. Esa noche, mientras Martha se preparaba para marcharse, se detuvo en la puerta. «Thomas, tu tío era un buen hombre involucrado en negocios complicados. Es posible que la gente venga a hacerte preguntas sobre el trabajo de Ezra. Scout te dirá en quién puedes confiar». A solas con Scout por primera vez, Thomas exploró la casa más a fondo. En el dormitorio principal, encontró la ropa de Ezra todavía colgada en el armario, prendas sencillas y prácticas que sugerían a un hombre poco preocupado por la moda, pero exigente con la calidad. En la mesita de noche había más diarios y una fotografía de un Ezra más joven con uniforme militar. Su rostro era serio bajo la gorra de capitán. Scout llevó a Thomas a varios lugares de interés. Las tablas sueltas del suelo del comedor, una sección de zócalos de la cocina que parecían deliberadamente desalineados,
Una estantería del estudio en la que algunos volúmenes sobresalían ligeramente más que otros. Cada lugar parecía significativo, aunque Thomas aún no entendía por qué, mientras se preparaba para su primera noche en la casa. Thomas sintió algo que no había experimentado en meses: expectación. No solo por la comodidad o la seguridad, sino por el descubrimiento. Las entradas del diario de Ezra insinuaban propósitos y misterios que hacían que los recientes problemas de Thomas parecieran una preparación más que un fracaso. Scout se acomodó en el suelo junto a la cama que Thomas había hecho. Con sábanas limpias encontradas en un armario de ropa blanca, la presencia del perro era extrañamente reconfortante, como si el propio Ezra hubiera dejado atrás un guardián para guiar a Thomas a través de lo que le esperaba. Antes de dormir, Thomas leyó una última entrada del diario que le aceleró el pulso. El tesoro no es oro, aunque puede que haya oro. El tesoro es un propósito, la oportunidad de completar algo más grande que uno mismo. Los que solo buscan riqueza nunca lo entenderán, pero quien lo ha perdido todo puede que finalmente esté preparado para encontrar lo que realmente importa fuera. El viento susurraba entre los altos pinos y Thomas se quedó dormido, preguntándose qué le había dejado realmente su misterioso tío abuelo y por qué Scout no dejaba de mirar hacia la puerta del sótano, como si esperara que revelara sus secretos. Thomas se despertó al amanecer con el suave empujón de Scout. El perro estaba junto a la cama, alerta, pero tranquilo, con algo en la boca, la llave de latón de su collar. Scout dejó caer la llave en la palma de Thomas y luego se dirigió a la puerta del dormitorio. Mirando hacia atrás con expectación, siguiendo a Scout por las escaleras, Thomas observó cómo el perro se dirigía directamente a la enorme chimenea de piedra del salón. Scout arañó una piedra concreta cerca de la base de la chimenea, gimiendo suavemente. Cuando Thomas se arrodilló para examinar la zona, se dio cuenta de que una piedra sobresalía ligeramente de las demás, con el mortero agrietado y suelto. La llave de latón encajaba perfectamente en un mecanismo de cerradura oculto. Con un suave clic y el roce de piedra contra piedra, el bloque se abrió hacia adentro para revelar una cavidad detrás. Las manos de Thomas temblaban mientras metía la mano y sacaba una caja fuerte de metal, pesada y fría al tacto. Dentro de la caja, bajo capas de tela engrasada, había más dinero del que Thomas había visto en toda su vida. Fajos de billetes de $100 perfectamente organizados y atados con gomas elásticas. Un rápido recuento reveló $50,000, suficiente para resolver todos los problemas inmediatos a los que se enfrentaba, suficiente para reconstruir su vida desde cero. Pero junto con el dinero, Thomas encontró una nota con la precisa letra de Ezra. Si estás leyendo esto, Scout ha considerado que estás listo para la primera revelación. Este dinero es tuyo, pero representa menos del 1% de lo que se esconde aquí. El verdadero tesoro conlleva una mayor responsabilidad y un mayor peligro. Hay quienes han buscado lo que yo he protegido durante décadas. Hombres sin conciencia que matarían por mucho menos de lo que tú has encontrado. Confía en el instinto de Scout sobre las personas. Confía en la sabiduría de Martha sobre el pasado. Pero no confíes en nadie más hasta que comprendas lo que has heredado. Thomas se hundió en el viejo sillón de Ezra, con el dinero esparcido sobre su regazo como hojas de otoño. 6 meses atrás, $50,000 le habrían parecido una fortuna. Ahora, después de dormir en refugios y rebuscar comida, le parecían la salvación misma. Sin embargo, la advertencia de Ezra ensombreció su alivio. Scout pareció percibir el conflicto interno de Thomas. El perro apoyó su enorme cabeza en la rodilla de Thomas, con sus ojos marrones transmitiendo una comprensión casi humana de la carga que conllevaban las bendiciones inesperadas. Sonó el teléfono, un sonido discordante en la casa silenciosa. Thomas no se había dado cuenta de que el teléfono fijo aún funcionaba hasta que oyó su persistente timbre desde la cocina. «Hola», respondió con cautela. «¿Es usted el nuevo propietario?» La voz era masculina, de mediana edad, con un ligero acento que Thomas no supo identificar. «¿Quién llama?» «Un amigo de sus tíos. Teníamos negocios juntos. Me preguntaba si había encontrado algo interesante en esa vieja casa». Thomas sintió que Scout se apretaba contra su pierna. Los músculos del perro se tensaron, como si percibiera peligro a través de la conexión telefónica. «No estoy seguro de lo que quiere decir», dijo Thomas con cautela. «Oh, creo que sí lo sabe». Ezra era coleccionista, por así decirlo. Objetos de importancia histórica.
Represento a clientes muy interesados en recuperar ciertas piezas de su colección. No he encontrado ninguna colección. Una pausa, luego una suave risa. Bueno, tal vez Scout pueda ayudarle a buscar con más atención. Estaremos en contacto. La línea se cortó, dejando a Thomas mirando fijamente el auricular. La persona que había llamado sabía lo de Scout, sabía lo de la colección de Ezra. Lo más inquietante de todo era que, bajo sus palabras corteses, el tono de su voz encerraba una amenaza. Thomas pasó la mañana recorriendo el perímetro de la propiedad, con Scout a su lado. La casa se encontraba en casi 10 acres de denso bosque, a los que solo se podía acceder por un sinuoso camino de tierra que conectaba con la carretera del condado a 2 millas de distancia. Estaba lo suficientemente aislada como para que los visitantes no deseados fueran visibles mucho antes de llegar, pero también lo suficientemente aislada como para que pedir ayuda pudiera resultar difícil. Thomas vio huellas de neumáticos frescas en el barro cerca de la carretera, huellas que no coincidían con las de su propio coche ni con las de la vieja camioneta de Martha. Alguien había estado vigilando la casa recientemente, aparcando justo dentro del bosque, donde podían observar sin ser vistos fácilmente. Martha llegó al mediodía, llevando una cesta con sándwiches y con expresión preocupada. «Pareces preocupado», observó, sentándose a la mesa de la cocina, mientras Scout se colocaba en un lugar desde donde podía ver ambas entradas. Thomas le contó lo de la llamada telefónica y el dinero, y vio cómo su rostro se ensombrecía al describir las veladas amenazas del interlocutor. «Está empezando», dijo ella en voz baja. Ezra siempre supo que llegaría este día, cuando él falleciera y los demás se dieran cuenta de que su protección había desaparecido. Ella estudió a Thomas con atención. «¿Qué sabes de la Segunda Guerra Mundial?» «Lo básico». «¿Por qué?» «Tu tío formaba parte de algo llamado los Monuments Men, soldados aliados encargados de proteger los tesoros culturales del robo nazi. Después de la guerra, se quedó en Europa durante varios años, ayudando a devolver las obras de arte robadas a sus legítimos propietarios». Martha trazó con los dedos el borde de su taza de café. Pero no todo podía devolverse inmediatamente. Algunas piezas eran demasiado peligrosas para trasladarlas. Algunas tenían propietarios que no podían localizarse y otras fueron reclamadas por personas que no tenían derecho a ellas. Thomas comenzó a comprender el alcance de lo que había heredado. Ezra se quedó con parte de ello. Lo protegió. Martha lo corrigió. Hay una diferencia. Ezra pasó 40 años investigando la propiedad, documentando la procedencia e intentando devolver las piezas a las familias a las que habían sido robadas. Pero las organizaciones criminales también se enteraron de su trabajo. Hombres como Victor Clough, un traficante de arte robado que pasó décadas tratando de localizar la colección de Ezra. El nombre hizo que Thomas sintiera un escalofrío. El hombre que llamó, posiblemente uno de sus socios. El propio Clough es buscado por la Interpol, pero tiene recursos y paciencia. Lleva años investigando esta zona, esperando una oportunidad. Thomas sintió el peso de la responsabilidad recaer sobre sus hombros como una carga física. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Lo que Ezra no pudo terminar? ¿Devolver lo que pertenece a las familias? ¿Entregar las pruebas a las autoridades? Y mantenerlas lejos de aquellos que se beneficiarían del sufrimiento ajeno. Martha se inclinó sobre la mesa para estrecharle la mano. Pero primero, tienes que comprender el alcance total de lo que estás protegiendo. Esa tarde, Martha ayudó a Thomas a explorar el sótano más a fondo. Detrás del taller de Ezra, descubrieron una pesada puerta de acero camuflada como parte del muro de cimentación. Scout los llevó directamente hasta ella, rascando en un punto concreto, hasta que Thomas encontró el mecanismo oculto para abrirla. Más allá de la puerta, había una sala climatizada llena de contenedores de almacenamiento cuidadosamente catalogados. Cada caja llevaba etiquetas detalladas en varios idiomas que documentaban su contenido y su historia. Thomas abrió uno de los contenedores y encontró un pequeño cuadro renacentista envuelto en materiales protectores de calidad museística, junto con fotografías y documentos que trazaban su robo a una familia judía en Viena en 1943. «Hay cientos de piezas», dijo Martha en voz baja. «Cuadros, esculturas, objetos religiosos, joyas, artículos robados a familias de toda Europa». Ezra dedicó su vida a intentar devolverlos mientras exploraban la colección. Thomas encontró pruebas de la meticulosa investigación de Ezra, correspondencia con supervivientes del Holocausto,
documentación de museos y sociedades históricas, dictámenes jurídicos sobre derechos de propiedad y procedimientos de repatriación. No se trataba de la sala del tesoro de un coleccionista egoísta, sino del taller de un hombre impulsado por su conciencia para reparar injusticias históricas. El repentino gruñido de Scout interrumpió su examen. El perro se enfrentó a las escaleras del sótano, con el pelo erizado y las orejas hacia adelante. Desde arriba llegó el suave crujido de las tablas del suelo. Alguien se movía por la casa. Martha y Thomas intercambiaron miradas de alarma. Habían cerrado la puerta principal con llave, y Thomas estaba seguro de que no había oído acercarse ningún coche. Quienquiera que estuviera arriba había entrado en silencio y sin ser invitado. Scout subió las escaleras a toda velocidad, con Thomas pisándole los talones y Martha cerrando la marcha con una agilidad sorprendente para su edad. Encontraron el salón vacío pero revuelto, con los cojines movidos y los cajones parcialmente abiertos, signos reveladores de un registro apresurado. Sobre la repisa de la chimenea había una nota escrita en mayúsculas: «Dejen de buscar o la próxima vez no nos iremos con las manos vacías». Thomas revisó las ventanas y encontró arañazos alrededor de la cerradura de la ventana de la cocina. Un trabajo profesional apenas visible, a menos que supieras qué buscar. Los intrusos eran expertos, capaces de entrar y registrar la casa sin hacer suficiente ruido como para despertar a alguien que durmiera arriba. «No son aficionados», observó Martha con severidad, «y volverán». Al caer la tarde, Thomas estaba en el estudio de Ezra, sosteniendo el diario de su tío abuelo e intentando asimilar la magnitud de lo que había heredado. $50,000 parecían la respuesta a todos sus problemas. Ahora comprendía que era apenas el comienzo de unas responsabilidades que podrían costarle la vida. Scout se apretó contra sus piernas, ofreciéndole el consuelo de su lealtad inquebrantable. Afuera, las sombras se alargaban entre los árboles, y Thomas se preguntó cuántos observadores podrían estar ocultos en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad para reclamar lo que Ezra había pasado toda su vida protegiendo. Thomas pasó la mañana siguiente en la biblioteca del condado, utilizando su conexión a Internet para investigar el servicio militar de su tío abuelo. Lo que descubrió transformó su comprensión del hombre tranquilo que le había dejado esta peligrosa herencia. El capitán Ezra Hartwell había servido en el pelotón 382 del programa de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, una de las unidades de élite encargadas de proteger el patrimonio cultural de Europa durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Los registros oficiales eran escasos, pero Thomas encontró referencias en artículos académicos y publicaciones de museos que describían a un hombre que había arriesgado su vida en repetidas ocasiones para salvar obras de arte irreemplazables de la destrucción nazi. Un artículo publicado en una revista de estudios sobre el Holocausto mencionaba el trabajo del capitán Hartwell para recuperar piezas de un almacén nazi en Baviera. Según el relato, la unidad de Hartwell había descubierto un almacén que contenía más de 2,000 obras de arte robadas, muchas de ellas sustraídas a familias judías de toda la Europa ocupada. El artículo señalaba que, aunque la mayoría de las piezas fueron devueltas con éxito a las autoridades aliadas, varias obras valiosas habían desaparecido durante los caóticos últimos días de la guerra. Thomas sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Esas piezas desaparecidas no se habían perdido, sino que estaban escondidas. Ezra había pasado 60 años protegiendo lo que no podía devolver inmediatamente, esperando la oportunidad adecuada para completar su misión. De vuelta en la casa, Thomas encontró a Scout esperando junto a la puerta del sótano, con una carpeta de cuero entre los dientes. Dentro de la carpeta, Thomas descubrió condecoraciones militares, fotografías de servicio y, lo más importante, una colección de documentos que revelaban el alcance de las actividades de Ezra después de la guerra. Los documentos incluían correspondencia con la División de Protección de Bienes Culturales del Departamento de Estado, cartas de organizaciones de supervivientes del Holocausto e investigaciones detalladas sobre la procedencia de docenas de obras de arte. Ezra no había sido un coleccionista sin escrúpulos. Había estado trabajando con los canales oficiales para intentar resolver las complejas cuestiones legales y morales que rodeaban a los bienes culturales robados. Una carta fechada solo 3 años antes procedía de la hija de un superviviente del Holocausto. Estimado capitán Hartwell, mi madre falleció el mes pasado,
pero antes me habló de la mansión que su unidad ayudó a recuperar en 1945. Nunca dejó de esperar que algún día volviera a nuestra familia. Entiendo las complejidades legales, pero si todavía tiene información sobre su paradero, nuestra familia le agradecería cualquier ayuda que pudiera proporcionarnos. Thomas encontró el borrador de la respuesta de Ezra adjunto a la carta. Estimada señora Goldstein, la manora de su madre está a salvo y bien conservada. Sin embargo, ciertas personas peligrosas siguen buscando estas piezas con fines lucrativos y no por justicia. Estoy haciendo los arreglos necesarios para garantizar que la transferencia se realice de forma adecuada cuando sea el momento adecuado. Confíe en que el legado de su familia será honrado. El peso de la responsabilidad moral se hizo más pesado sobre los hombros de Thomas. No se trataba de artefactos históricos abstractos. Eran tesoros familiares robados a personas que lo habían perdido todo, conservados por un hombre que había dedicado su vida a la justicia final. Scout llevó a Thomas a otro compartimento oculto. Este estaba detrás de un ladrillo suelto en la pared del sótano. En su interior, Thomas encontró un sobre de Manila que contenía vigilancia, fotografías y notas detalladas sobre varias personas que se habían acercado a Ezra a lo largo de los años. Una fotografía mostraba a un hombre bien vestido, de unos 60 años, con cabello plateado y mirada fría. Las notas de Ezra lo identificaban como V. Club, conocido colaborador de los colaboracionistas de la guerra. Se me acercó en el Simposio de Washington de 1987. Me ofreció una suma considerable por cualquier pieza de Europa del Este de mi colección. Rechacé. Se tomó nota de la vigilancia posterior. Otras fotos mostraban a hombres más jóvenes, claramente agentes de vigilancia, tomadas cerca de la casa en varios momentos durante la última década. Ezra había estado documentando las amenazas durante años, reuniendo pruebas mientras protegía su colección. El teléfono volvió a sonar esa tarde, la misma voz que antes, pero con menos pretensión de cortesía. ¿Ha tenido tiempo de reconsiderar nuestra conversación?, preguntó la persona que llamaba. Le dije que no he encontrado ninguna colección, señor Hartwell. Conocemos la historia de su tío. Sabemos lo que trajo de Europa. También sabemos que está solo en esa casa, con solo un perro viejo para protegerlo. Thomas sintió cómo Scout se tensaba a su lado. El instinto protector del perro respondía a la amenaza en el tono de la persona que llamaba. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Acceso. Una negociación justa por objetos que han estado inaccesibles durante demasiado tiempo. Nuestros clientes están dispuestos a ofrecer una generosa compensación por las piezas adecuadas. ¿Y si me niego? Una pausa. Esperemos que no llegue a eso. Tiene 48 horas para considerar nuestra propuesta. Estaremos en contacto. Esta vez, Thomas estaba preparado cuando se cortó la línea. Llamó inmediatamente a la oficina del sheriff del condado, pero el operador le explicó que las llamadas amenazantes no eran motivo suficiente para aumentar la patrulla en su zona rural, que carecía de personal suficiente. Le sugirieron que documentara cualquier incidente y llamara si alguien aparecía realmente en su propiedad. Esa noche, el detective Ray Mullins llegó a la casa sin avisar. Era un hombre compacto, de unos 40 años, con ojos penetrantes y la tranquila confianza de alguien que se siente cómodo con la autoridad. Estoy investigando informes de actividades sospechosas en esta zona, explicó, mostrando sus credenciales. ¿Le importa si hablamos? Thomas lo invitó a pasar, observando cómo Scout estudiaba al detective con atención antes de adoptar una postura neutral, alerta, pero no hostil. Sus vecinos mencionaron que unos desconocidos hacían preguntas sobre esta propiedad, continuó Mullins. Coches aparcados en lugares inusuales, gente tomando fotografías. ¿Tiene idea de qué puede tratarse? Thomas tomó la decisión calculada de confiar parcialmente. Le explicó lo de la herencia, las misteriosas llamadas telefónicas y la sensación de estar siendo observado, pero no mencionó la colección oculta ni el dinero que había encontrado. Mullins escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Su tío tenía una reputación interesante por aquí. Era bastante reservado, pero la gente lo respetaba porque tenía conexiones con agencias gubernamentales. El FBI, el Departamento de Estado, ese tipo de cosas. ¿Sabe algo específico sobre su trabajo? Nada oficial, pero hace unos años tuvimos algunos casos de robo de obras de arte, piezas de gran valor robadas a coleccionistas privados. El FBI envió un equipo para investigar y pasaron bastante tiempo hablando con su tío. Parecía que les estaba ayudando a comprender el mercado del arte robado.
Mullins observó a Scout, que había mantenido un contacto visual constante durante toda la conversación. Tiene un perro muy interesante. La mayoría de los pastores alemanes son amistosos o recelosos con los extraños. Este me está evaluando como si estuviera tomando una decisión. Scout era de mi tío. Creo que todavía está tratando de entender su nueva situación. Bueno, aquí tiene mi tarjeta. Llámeme si ve algo inusual o si esas llamadas telefónicas se intensifican. A veces, los delincuentes de la ciudad piensan que las zonas rurales son blancos fáciles. Por lo general, se equivocan. Después de que Mullins se marchara, Thomas se preguntó si la visita del detective había sido una coincidencia o algo más intencionado. La reacción neutral de Scout sugería que el hombre no era una amenaza inmediata, pero eso no significaba necesariamente que se pudiera confiar plenamente en él. Esa noche, Thomas leyó más diarios de Ezra y encontró entradas que revelaban el coste emocional de su misión. Hoy me ha contactado otra familia, los nietos de un marchante de arte de Berlín que lo perdió todo en 1943. Me han enviado fotografías de su abuela junto a un cuadro que ahora se encuentra en mi sótano. ¿Cómo les explico que devolverla inmediatamente podría ponerlos en peligro? ¿Cómo equilibro la justicia con la seguridad? Thomas empezaba a comprender que su herencia no se limitaba al dinero ni al arte. Se trataba de completar una misión que había consumido la vida de Ezra. La pregunta era si Thomas tendría el valor y la sabiduría para llevarla a cabo, especialmente ahora que las amenazas empezaban a ir más allá de las llamadas anónimas. Scout despertó a Thomas antes del amanecer, gimiendo suavemente y llorando en una sección de la pared del dormitorio que parecía idéntica a todas las demás. Cuando Thomas pasó las manos por los zócalos, encontró un panel que cedía ligeramente al presionarlo. Detrás había un documento enrollado que cambiaría todo lo que creía saber sobre la casa. El papel era un mapa dibujado a mano de la propiedad, meticulosamente detallado y marcado con símbolos que al principio no significaban nada para Thomas. Las X rojas marcaban varios lugares alrededor de la propiedad, mientras que los círculos azules indicaban puntos dentro de la propia casa. Unas líneas finas conectaban diferentes áreas, sugiriendo caminos o relaciones entre los lugares marcados. En la parte inferior del mapa, con la cuidadosa letra de Ezra, se leía: «Los cimientos deben ser más fuertes que la tormenta. Scout conoce el camino». Thomas extendió el mapa sobre la mesa de la cocina mientras Scout se sentaba a su lado, lamiendo ocasionalmente lugares específicos del dibujo. El comportamiento del perro sugería que entendía el significado del mapa, tal vez incluso había ayudado a crearlo. Siguiendo las indicaciones de Scout, Thomas comenzó a explorar los lugares marcados. La primera X roja lo llevó a lo que parecía ser un cobertizo decorativo detrás de la casa. Pero cuando Scout rascó un punto concreto del suelo, Thomas descubrió una trampilla oculta que revelaba una pequeña cámara subterránea que contenía suministros de emergencia, agua, alimentos no perecederos, equipo médico y dispositivos de comunicación. La segunda ubicación reveló un puesto de observación oculto construido en un gran roble, accesible mediante una escalera camuflada y que ofrecía una vista clara de la carretera de acceso y el bosque circundante. Desde allí se podía vigilar a los visitantes que se acercaban a kilómetros de distancia en cualquier dirección. A medida que Thomas exploraba cada lugar marcado, surgió un patrón. Ezra no solo había estado protegiendo el arte, se había estado preparando para la guerra. La casa y los terrenos se habían transformado en un complejo defensivo diseñado para proteger contra un asalto coordinado por parte de delincuentes profesionales. En el sótano, Thomas encontró el elemento más sofisticado de los preparativos de Ezra. Detrás de lo que parecía un cuadro eléctrico estándar, se encontraba un completo sistema de seguridad, sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, alarmas silenciosas y equipos de comunicación que podían contactar directamente con las fuerzas del orden. Un manual explicaba el funcionamiento del sistema en detalle. Ezra había pasado años perfeccionando defensas que podían dar aviso anticipado de la presencia de intrusos, documentar sus actividades y pedir ayuda, mientras mantenía a los ocupantes de la casa a salvo en habitaciones blindadas. Tu tío era un hombre precavido. Martha observó cuando Thomas le mostró el mapa y le explicó sus descubrimientos. Sabía que, tarde o temprano, alguien vendría a por lo que él protegía. ¿Cuánto tiempo llevabas sabiendo todo esto? Fragmentos a lo largo de los años.
Ezra me pedía que estuviera atento a los extraños y que informara de cualquier actividad inusual. Sabía que se estaba preparando para algo, pero hasta ahora no había comprendido el alcance. Martha ayudó a Thomas a probar los distintos sistemas, asegurándose de que entendía cómo activar las defensas y llegar a las habitaciones seguras si fuera necesario. Scout parecía conocer todos los aspectos de la red de seguridad, demostrando un comportamiento que sugería un entrenamiento exhaustivo en protección y vigilancia. Thomas se dio cuenta de que había entrenado a Scout para esto, no solo como compañero, sino como socio en la defensa de lo que se esconde aquí. Scout ha mantenido sus rutinas desde que Ezra falleció, confirmó Martha. Comprobaciones periódicas del perímetro, vigilancia de la carretera de acceso, prácticas que parecían patrullas. Pensaba que solo estaba de duelo, pero ahora entiendo que estaba esperando. Esa tarde se produjo otra escalada. Thomas encontró huellas frescas alrededor del perímetro de la casa, huellas de botas que rodeaban toda la estructura, lo que sugería una vigilancia profesional. Alguien había estado cartografiando las vulnerabilidades de la propiedad, buscando puntos débiles en las defensas de Ezra. Más inquietante aún, las huellas de neumáticos en el bosque indicaban que se habían colocado varios vehículos para observar la casa desde diferentes ángulos. Los vigilantes se estaban volviendo más atrevidos, llevando a cabo reconocimientos cada vez más detallados. El detective Mullins llamó esa noche con noticias que hacían que la situación de Thomas fuera más urgente. Hemos recibido informes de actividad inusual en todo el condado, explicó Mullins. Extraños haciendo preguntas en la ciudad, coches de alquiler con matrículas de otros estados aparcados en lugares extraños, alguien tratando de acceder a los registros de la propiedad en el juzgado. Sea lo que está llamando la atención, se está intensificando. ¿Qué sugiere? Sinceramente, si tiene algo valioso entre manos, quizás sea el momento de involucrar a las autoridades federales. Las fuerzas del orden locales no están preparadas para hacer frente a la actividad delictiva organizada. Después de que Mullins colgara, Thomas se encontró mirando el diario de Ezra, buscando orientación sobre la confianza y el momento oportuno. Una entrada le pareció especialmente relevante. La carga de este trabajo es saber que las buenas intenciones no bastan. Cada decisión tiene consecuencias. Cada aliado representa un riesgo. Cada retraso permite a los hombres malvados planear. Sin embargo, la precipitación puede destruir décadas de cuidadosa preparación. Scout entiende la paciencia. Espera el momento adecuado, la señal correcta, la oportunidad perfecta. Quizás la sabiduría reside en seguir su ejemplo. Thomas miró a Scout, que estaba situado cerca de la ventana delantera, alerta y vigilante. El lenguaje corporal del perro sugería una gran tensión, no miedo, sino preparación. ¿Qué opinas, Scout? ¿En quién podemos confiar? Scout se acercó al teléfono y se sentó junto a él, mirando a Thomas con expectación. El mensaje era claro, era hora de ponerse en contacto con alguien, pero la elección de quién seguía siendo responsabilidad de Thomas. Thomas pasó la noche revisando la correspondencia de Ezra, buscando patrones en las personas en las que su tío abuelo había confiado. Varios nombres aparecían repetidamente: funcionarios del Departamento de Estado, especialistas en delitos artísticos del FBI, directores de organizaciones conmemorativas del Holocausto. Se trataba de personas que habían trabajado con Ezra durante años, que comprendían tanto la importancia de su misión como los peligros que conllevaba. Pero ponerse en contacto con ellos haría oficial la situación de Thomas. Una vez que las agencias federales se involucraran, perdería el control sobre cómo se desarrollaba la situación. La colección se convertiría en prueba en investigaciones criminales. La casa se convertiría en la escena de un crimen y Thomas pasaría de ser el guardián del legado de su tío a ser un testigo protegido. Mientras consideraba sus opciones, Thomas encontró una nota final escondida en la parte posterior del mapa de Ezra. La mayor prueba no es el valor ante el peligro, es la sabiduría ante las decisiones. El guardián debe saber cuándo actuar solo y cuándo pedir ayuda. Confía en los instintos de los scouts. Confía en la sabiduría de Martha. Pero recuerda que la responsabilidad final recae en quien ha heredado no solo el tesoro, sino la misión en sí. El viento soplaba entre los árboles y Thomas imaginó que podía sentir el peso de unas miradas que lo observaban en la oscuridad. El día siguiente traería nuevas decisiones, nuevos riesgos y tal vez el enfrentamiento para el que Ezra se había preparado durante años. Scout se acomodó junto a su silla, una presencia cálida y tranquilizadora
en medio de la creciente incertidumbre. Fuera lo que viniera después, Thomas no lo afrontaría solo. Thomas hizo el descubrimiento que lo cambió todo mientras catalogaba objetos en la cámara acorazada del sótano. Entre las obras de arte cuidadosamente conservadas, encontró una pequeña caja de madera que había despertado el interés de Scout. Este volvía a olfatearla repetidamente durante sus exploraciones. Dentro de la caja, envuelto en seda que en otro tiempo había sido blanca, pero que se había amarilleado con el paso del tiempo, Thomas encontró un delicado medallón de plata. Cuando lo abrió, dos pequeñas fotografías le devolvieron la mirada. Una joven sosteniendo a un bebé, ambos rostros irradiando la alegría de tiempos más sencillos. En la parte posterior del medallón, una inscripción en alemán. El descubrimiento golpeó a Thomas como un golpe físico. No se trataba solo de obras de arte robadas, o incluso de artefactos históricos. Eran los tesoros personales de familias asesinadas, objetos que habían sido arrancados de la vida de las personas durante el capítulo más oscuro de la humanidad. Thomas encontró documentación sobre el medallón en los meticulosos archivos de Ezra. La familia Goldberg de Viena, Hermann, fabricante de violines, su esposa Sarah y su hijo pequeño David, deportados a Theresienstadt en 1942. Ninguno sobrevivió. El medallón había sido encontrado en un almacén nazi en 1945, junto con maletas llenas de anillos de boda, fotografías y otros objetos personales robados de los trenes de deportación. Por primera vez desde que heredó la casa, Thomas comprendió verdaderamente el peso de su responsabilidad. Cada objeto de la cámara acorazada representaba no solo un valor monetario, sino las vidas interrumpidas de personas reales, familias destruidas, niños que nunca crecieron, historias de amor trágicamente truncadas. Pasó la mañana investigando otras piezas de la colección y encontró historias igualmente desgarradoras. Una caja de música infantil sustraída del gueto de Varsovia. Un libro de oraciones de una sinagoga de Praga. La fotografía de boda de una pareja que murió en Auschwitz. Cada objeto estaba documentado con notas de Ezra sobre los intentos de localizar a familiares supervivientes o instituciones conmemorativas adecuadas. La llamada telefónica llegó al mediodía, interrumpiendo la emotiva confrontación de Thomas con la historia. Señor Hartwell, soy Victor Koff. La voz era culta, segura, con solo un ligero acento. Creo que deberíamos reunirnos en persona para hablar de la colección de su tío. No sé a qué colección se refiere. Por favor, no perdamos el tiempo con negativas. Represento a clientes que tienen un interés legítimo en ciertas piezas que su tío adquirió después de la guerra. Piezas que nunca fueron devueltas adecuadamente a sus legítimos propietarios. Thomas sintió cómo le invadía la ira ante la indiferencia con la que el hombre se refería a las víctimas. ¿Y usted cree que es el legítimo propietario? Represento a personas que fueron desplazadas por la guerra, que perdieron tesoros familiares debido a los esfuerzos de recuperación de los aliados, que a menudo beneficiaron más a los recuperadores que a las víctimas. Quizás su tío tenía buenas intenciones, pero se quedó con lo que no le pertenecía. Yo no lo veo así. Su visión es incompleta. Señor Hartwell, reúnase conmigo mañana por la noche a las 7 en el Riverside Diner de la Ruta 9. Venga solo y podremos discutir un acuerdo razonable que beneficie a todos. Y si me niego, ¿por qué se negaría? No tiene nada que perder y mucho que ganar. A menos, claro está, que haya desarrollado un apego malsano por objetos que no le pertenecen. La línea se cortó antes de que Thomas pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono, comprendiendo que la cortesía de Cos ocultaba una crueldad absoluta. El hombre no estaba solicitando una reunión, estaba lanzando un ultimátum. El detective Mullins llegó una hora más tarde, respondiendo a la llamada de Thomas con una rapidez que sugería que esperaba este desenlace. Victor Kozlov se puso en contacto con usted directamente. La expresión de Mullins se volvió grave. Eso cambia significativamente la situación. Usted sabe quién es. Es buscado por la Interpol por tráfico de obras de arte y es sospechoso de varios asesinatos relacionados con el robo de bienes culturales. El hecho de que se haya puesto en contacto sugiere que está listo para pasar de la vigilancia a la acción directa. Mullins estudió el medallón que Thomas había descubierto, y su rostro se suavizó al leer la inscripción. De eso se trata realmente, ¿no? No es el dinero ni siquiera el arte,
sino la justicia para las personas que no pueden hablar por sí mismas. Mi tío pasó 60 años tratando de devolver estas cosas a sus legítimos propietarios. Glove quiere venderlas a coleccionistas privados, y precisamente por eso necesitamos involucrar a las autoridades federales ahora. El equipo de delitos artísticos del FBI lleva años preparando un caso contra Koff. La colección de tu tío podría proporcionar las pruebas que necesitan, pero Thomas dudó, recordando las advertencias de Ezra sobre la confianza y el momento oportuno. ¿Qué pasará con la misión si esto se convierte en un caso federal? ¿Qué pasará con la devolución de los objetos a las familias de los supervivientes? Las agencias adecuadas garantizarán la repatriación adecuada, le aseguró Mullins. Pero primero, tenemos que mantenerte con vida y mantener esta colección lejos de los delincuentes. Esa tarde, Martha ayudó a Thomas a investigar a las familias representadas en la colección de Ezra. Utilizando bases de datos en línea y recursos conmemorativos del Holocausto, descubrieron que el medallón de Goldberg pertenecía a una rama superviviente de la familia. El hermano de Herman había escapado a Estados Unidos en 1938 y sus nietos aún vivían en Nueva York. Martha descubrió al leer viejas cartas que Ezra había intentado ponerse en contacto con ellos hacía 15 años, pero le preocupaba que acercarse a ellos pudiera ponerlos en peligro si Coase estaba vigilando las comunicaciones. Thomas sostuvo el medallón, imaginando a Herman Goldberg dándoselo a su esposa en algún aniversario antes de que el mundo se volviera loco a su alrededor. La idea de que sus bisnietos pudieran finalmente recuperar esta parte de su herencia hacía que el peligro pareciera valer la pena. Scout había estado inquieto todo el día, comprobando con frecuencia las ventanas y puertas. Al acercarse la noche, su agitación aumentó, lo que sugería que sus vigilantes se estaban posicionando para lo que fuera a suceder a continuación. «Sabe que algo va a pasar», observó Martha. Thomas activó el sistema de seguridad de Ezra y observó cómo las cámaras ocultas revelaban varios vehículos posicionados alrededor de la propiedad. El ultimátum de 48 horas era claramente insignificante. La gente de Coase ya estaba lista para actuar de inmediato. «No están esperando a la reunión de mañana», se dio cuenta Thomas. «Están planeando algo para esta noche». La casa que había sido su refugio estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y Thomas se encontró deseando que los preparativos de Ezra resultaran adecuados contra la tormenta que se avecinaba. En sus manos, el medallón de Herman Goldberg parecía latir con el peso de la historia y la promesa de que finalmente se hiciera justicia. El descubrimiento del sistema de comunicación oculto por parte de Scout se produjo a las 3:00 de la madrugada, cuando los insistentes ladridos del perro ante una estantería finalmente convencieron a Thomas de investigar más a fondo. Detrás de una fila de libros de historia militar, Scout había encontrado un panel oculto que se abría para revelar un equipo que Thomas no había visto desde los días en que su padre era radioaficionado. La instalación era mucho más sofisticada que un equipo de aficionado. Múltiples bandas de radio, capacidades de encriptación y conexiones a lo que parecía ser una red internacional. Una tarjeta plastificada junto a la unidad principal enumeraba los indicativos y las frecuencias de los contactos en Washington, Londres, Berlín y Tel Aviv. En la parte superior de la tarjeta, la letra de Ezra. Uso de emergencia, solo ellos esperan. Thomas activó el sistema con vacilación, siguiendo las detalladas instrucciones de Ezra. En cuestión de minutos, una voz tranquila respondió a su transmisión. «Aquí la estación 7. Identifíquese, por favor. Soy Thomas Hartwell. He heredado este equipo de Ezra Hartwell». Una pausa, luego un tono de voz más urgente. «Thomas, soy la agente Sarah Chen, del equipo de delitos artísticos del FBI. Estábamos esperando su contacto. ¿Cuál es su situación de seguridad actual?» «No estoy seguro. Hay gente vigilando la casa y alguien llamado Victor Koff quiere reunirse mañana». «No se reúna con Koff bajo ninguna circunstancia. Su patrón es eliminar a los testigos después de asegurar los lugares. Vamos a activar los protocolos de apoyo de inmediato». Durante la siguiente hora, Thomas descubrió que había heredado algo más que obras de arte y sistemas de seguridad. Se había convertido en parte de una red internacional que llevaba décadas rastreando los bienes culturales saqueados por los nazis. Ezra no había trabajado solo. Había coordinado sus esfuerzos con las fuerzas del orden, las organizaciones conmemorativas del Holocausto y los grupos de defensa de los supervivientes en 3 continentes.
Su tío tenía previsto transferir su colección a la custodia federal el mes que viene. El agente Chen explicó, había pasado 2 años preparando la documentación y coordinándose con las familias para garantizar una repatriación adecuada. Su muerte aceleró los planes de Koff. Thomas comprendió entonces por qué Ezra había sido tan cauteloso con la confianza y el momento oportuno. La red que protegía los bienes culturales recuperados operaba en la sombra, vulnerable a la infiltración criminal y a la presión política. La muerte de Ezra había creado un peligroso vacío que Koff se apresuraba a explotar. ¿Qué se supone que debo hacer?, Thomas preguntó. Sigue los protocolos que estableció Ezra. Documenta todo. Confía solo en contactos verificados. Y recuerda que estás protegiendo más que objetos. Estás protegiendo la historia misma. El detective Mullins llegó al amanecer con noticias que transformaron una vez más la comprensión que Thomas tenía de su situación. Tengo que ser sincero contigo, dijo Mullen, sentándose a la mesa de la cocina, mientras Scout se colocaba estratégicamente entre ellos y la puerta. No soy solo un detective local. Llevo 3 años trabajando de incógnito para el grupo de trabajo contra el crimen organizado del FBI. Thomas sintió que los cimientos de la confianza se tambaleaban bajo sus pies. Me has estado vigilando desde que llegué, cuidando de ti. Hay una diferencia. Sabíamos que Koff actuaría una vez que Ezra falleciera, pero no podíamos predecir cómo ni cuándo. Tu herencia le brindó la oportunidad perfecta. Una ubicación aislada, un tutor sin experiencia, una presencia policial local mínima. Así que yo soy el cebo. Tú eres la clave para completar un caso que llevamos 15 años construyendo. Clove ha sido intocable porque opera a través de intermediarios y nunca maneja directamente los bienes robados. Pero la colección de Ezra es diferente. Clove tiene una historia personal con varias piezas y está lo suficientemente desesperado como para actuar directamente. Mullins le mostró a Thomas fotografías de vigilancia de la red criminal de Kolob, una sofisticada organización que llevaba décadas robando y traficando con bienes culturales a través de las fronteras internacionales. Robos en museos de Boston, robos en colecciones privadas en Suiza, incluso profanación de tumbas en Europa del Este, todo ello relacionado con las operaciones de Clove. El medallón que encontraste ayer, continuó Mullins, es algo personal para él. Su abuelo fue un colaborador nazi que ayudó a saquear hogares judíos en Viena. La leyenda familiar dice que escondió varias piezas valiosas antes de huir a Sudamérica. Clove ha estado buscando esos objetos durante toda su vida adulta. Thomas se sintió mal al comprender el alcance total de lo que enfrentaba. No es solo un criminal, está continuando la labor de su abuelo, por lo que detenerlo es algo que va más allá de la simple aplicación de la ley. Algunos delitos resuenan a lo largo de generaciones hasta que alguien finalmente dice, basta. Martha llegó con noticias inquietantes. Durante su paseo matutino, se había encontrado con unos desconocidos cerca de los límites de la propiedad, hombres con equipo profesional que afirmaban estar realizando estudios medioambientales. Sus vehículos llevaban logotipos que parecían legítimos, pero su comportamiento sugería que se trataba de vigilancia más que de trabajo científico. Están trazando rutas de aproximación, confirmó Mullins con severidad. Kozlov se está preparando para un asalto coordinado. El resto del día lo pasaron preparándose, como si se tratara de un asedio. Thomas aprendió a manejar los sistemas de defensa de Ezra, sensores de movimiento que podían distinguir entre el movimiento de humanos y animales, cámaras con visión nocturna y equipos de comunicación que podían contactar con los servicios de emergencia, incluso si se cortaban las líneas telefónicas normales. Scout reveló capacidades adicionales, demostrando un adiestramiento que iba mucho más allá del comportamiento típico de un perro guardián. El pastor podía detectar equipos de vigilancia electrónica, identificar armas ocultas en desconocidos e incluso diferenciar entre agentes de la ley y delincuentes basándose en sutiles indicios de comportamiento. Ezra lo entrenó como a un perro militar, observó Mullins, observando a Scout patrullar sistemáticamente el perímetro de la casa. Este perro podría haber salvado vidas en Afganistán o Irak. Esa tarde trajo la decisión más difícil de Thomas hasta el momento. La agente Chen se puso en contacto con él a través de la red de radio con un ultimátum propio. Podemos sacarte esta noche, le ofreció. Ponerte bajo custodia protectora mientras trasladamos la colección a la seguridad federal.
Estarías a salvo y la misión la completarían profesionales. Thomas miró a su alrededor, a la casa que se había convertido en su propósito, a Scout, que confiaba en él para continuar el trabajo de Ezra, a Martha, que había arriesgado su propia seguridad para ayudarle a comprender su herencia. ¿Qué pasaría con la devolución de los objetos a las familias de los supervivientes si esto se convirtiera en un caso federal? Se seguirían los procedimientos adecuados, pero la burocracia lleva tiempo. Algunas familias podrían esperar años para la repatriación, pensó Thomas en el medallón de Herman Goldberg, en los nietos de Nueva York, que ni siquiera sabían que el tesoro de su familia se había conservado. ¿Cuántas otras familias estaban esperando un cierre que podría retrasarse por los procedimientos oficiales? Me quedo, decidió. Esto es lo que Ezra quería, que alguien completara la misión personalmente, sin dejarla en manos de los burócratas. Es una decisión valiente, Thomas. También es potencialmente fatal. Al caer la noche, Thomas se instaló en el estudio de Ezra, rodeado de diarios y fotografías que documentaban 60 años de paciente justicia. Scout yacía a su lado, alerta y lista. Martha había aceptado a regañadientes pasar la noche con un familiar en la ciudad, eliminando así una variable de la confrontación que se avecinaba. A través de la radio, la voz del agente Chen proporcionaba información actualizada sobre los agentes federales que se estaban posicionando alrededor de la propiedad. Pero Thomas sabía que cuando Cos finalmente hiciera su movimiento, los primeros minutos pertenecerían a Scout, a las defensas de la casa y al valor o la cobardía de Thomas. Afuera las sombras se movían entre los árboles, y Thomas se preguntaba si viviría para ver otro amanecer. La revelación provino de una fuente inesperada. Un kit de pruebas de ADN que Thomas encontró en el cajón del escritorio de Ezra, todavía sellado, pero dirigido a un laboratorio en Virginia. Debajo se encontraban los resultados de una prueba que Ezra aparentemente había completado meses antes de su muerte. Resultados que reescribirían todo lo que Thomas creía saber sobre su identidad y su herencia. Thomas miró fijamente los documentos, con las manos temblorosas al comprender las implicaciones. Según el análisis genético, Ezra Hartwell no era su tío abuelo en absoluto. Era el abuelo biológico de Thomas. El árbol genealógico adjunto a los resultados mostraba una conexión que se había ocultado deliberadamente durante toda la vida de Thomas. El detective Mullins encontró a Thomas en el estudio una hora más tarde, rodeado de papeles esparcidos y con la expresión de alguien cuyo mundo acababa de cambiar por completo. ¿Qué pasa?, preguntó Mullins, y entonces se fijó en los resultados del ADN. Thomas, era mi abuelo, dijo Thomas aturdido. No mi tío abuelo. Mi abuelo, lo que significa... Hizo una pausa, tratando de asimilar la genealogía que estaba reescribiendo su pasado. Lo que significa que mi padre era hijo de Ezra, no su sobrino. Mullen estudió los documentos con atención. Esto lo cambia todo. Si Ezra era tu abuelo, entonces tu herencia no fue una caridad aleatoria. Fue un plan, concluyó Thomas. Un plan que ha estado en marcha toda mi vida. La verdad salió a la luz cuando Thomas se sumergió en los documentos personales de Ezra y encontró pruebas de que su abuelo lo había estado vigilando desde la distancia durante décadas. Recomendaciones escolares que habían aparecido misteriosamente durante el último año de Thomas, oportunidades de becas que parecían coincidencias afortunadas, incluso referencias laborales que le habían ayudado a conseguir puestos de trabajo. Todo ello se remontaba a la discreta intervención de Ezra. Una carpeta marcada como preparación de Thomas contenía documentación detallada de estas intervenciones, junto con evaluaciones psicológicas y evaluaciones de carácter. Ezra había estado estudiando a su nieto, esperando el momento adecuado para incorporarlo a la misión familiar. Él orquestó mi caída, se dio cuenta Thomas con creciente asombro. La quiebra de la ferretería, el momento del divorcio de Janet, incluso la pérdida del apartamento. Todo estaba orquestado para traerme aquí. Martha llegó mientras Thomas procesaba esta revelación, y su reacción confirmó lo que él sospechaba. Ella había sabido la verdad desde el principio. Ezra me hizo jurar que guardaría el secreto, admitió, acomodándose en su silla habitual, con el peso de los años finalmente quitado de sus hombros. Tu padre, Michael, era el único hijo de Ezra. Pero Michael no quería tener nada que ver con el trabajo de su padre. Pensaba que Ezra estaba obsesionado con el pasado, incapaz de superar la guerra. La historia que salió a la luz era desgarradora por su complejidad. Michael Hartwell había crecido conociendo la colección y la misión de su padre, pero la había rechazado por completo. Deseando una vida americana normal,
lejos de las sombras de la historia europea. La relación entre padre e hijo se había deteriorado hasta convertirse en un amargo distanciamiento, y Michael acabó cambiando su apellido y cortando todo contacto. Michael se casó con tu madre y formó una familia, pero nunca le habló de Ezra, continuó Martha. Cuando Michael murió en ese accidente de coche, tú solo tenías 8 años. Ezra quería intervenir como abuelo, pero tu madre ya había empezado a salir con el hombre que se convirtió en tu padrastro. Ezra decidió que era mejor observar desde la distancia que perturbar la familia que había encontrado. Thomas sintió unas lágrimas que no esperaba, dolor por una relación que nunca había sabido que existía. Me vio crecer y nunca dijo nada. Dijo que tenías que elegir la misión tú mismo cuando estuvieras preparado, que no podías ser obligado a ello por obligaciones familiares o por el entrenamiento infantil. Tenías que llegar a ello como un adulto que comprendía el peso de lo que estaba aceptando. La radio cobró vida con un crujido. La voz del agente Chen atravesó la confusión emocional de Thomas con noticias urgentes. Thomas, estamos rastreando múltiples movimientos de vehículos hacia tu ubicación. La gente de Clove se está movilizando antes de lo esperado. ¿Cuál es tu situación? Pero antes de que Thomas pudiera responder, Scout comenzó a mostrar un comportamiento diferente a todo lo que Thomas había visto antes. El perro se movía por la casa con precisión militar, revisando lugares específicos y activando sistemas que Thomas no sabía que existían. Scout abrió paneles ocultos, recuperó equipo de escondites secretos y comenzó lo que solo podía describirse como los preparativos finales para el combate. No solo está entrenado para proteger, observó Mullins con creciente asombro. Está entrenado para operaciones de defensa coordinadas. Thomas encontró las últimas instrucciones de Ezra en un sobresellado que Scout había recuperado de detrás de la cocina. La carta comenzaba con unas palabras que hicieron que a Thomas se le llenaran los ojos de lágrimas. Mi querido nieto, si estás leyendo esto, es que has descubierto la verdad sobre nuestra relación, y Scout ha determinado que estás listo para la fase final de nuestra misión. Te he observado desde lejos durante toda tu vida. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, a pesar de las dificultades que yo mismo ayudé a orquestar. Posees el coraje moral que tu padre, que en paz descanse, nunca pudo abrazar. La decisión de continuar con este trabajo debe ser tuya, tomada con pleno conocimiento de lo que estás protegiendo y por qué es importante. La carta continuaba explicando que las recientes pérdidas de Thomas no habían sido una coincidencia. Gossoff llevaba años vigilando a la familia Hartwell, buscando una ventaja que pudiera utilizar contra Ezra. Cuando se enteró de la existencia de Thomas y de su vulnerable situación, Gossoff había manipulado las circunstancias que llevaron a Thomas a quedarse sin hogar, sobornando a los funcionarios de la quiebra para acelerar el cierre de la ferretería y proporcionando información al abogado de divorcio de Janet, que la hizo más agresiva en las reclamaciones de bienes. Thomas se dio cuenta de que incluso había conseguido que rechazaran sus solicitudes de empleo, porque quería que estuviera desesperado. Así estaría agradecido por la herencia y menos propenso a cuestionar lo que conllevaba. Pero Ezra había previsto esta estrategia y la había vuelto en contra de Koff. Todas las pérdidas que Thomas había sufrido habían sido cuidadosamente supervisadas y, cuando era posible, mitigadas. La herencia no era un rescate, era un reclutamiento. Ezra había estado preparando a Thomas para esta confrontación durante meses. La revelación más impactante llegó en los últimos párrafos de la carta. Scout lleva en su collar no solo la llave de nuestro primer dinero, sino también un microchip que contiene pruebas que destruirán toda la operación de Clove. Estas pruebas incluyen documentación de los crímenes de guerra de su abuelo, registros financieros de su actual red de tráfico y confesiones grabadas de socios que hemos entregado en los últimos 5 años. Godslove cree que está buscando nuestra colección, pero en realidad está cayendo en una trampa que hemos estado preparando desde antes de que tú nacieras. Thomas miró a Scout con una nueva comprensión. El perro no era solo su protector. Llevaba consigo la clave de la justicia por la que 3 generaciones de su familia habían estado trabajando. La casa no es solo un escondite, dijo en voz alta. Por fin lo entendía. Es una trampa, asintió Mullins con severidad, y Gossoff está a punto de activarla. A través de las ventanas, Thomas podía ver luces moviéndose en el bosque, vehículos posicionándose para lo que Gossoff creía que sería un simple robo. Pero Thomas ahora entendía que este enfrentamiento
había sido orquestado por su abuelo con la paciencia de un maestro del ajedrez, colocando las piezas para lo inevitable. Jaque mate. Dutch Scout se dirigió a la puerta del sótano y miró hacia atrás con expectación. El tiempo de preparación había terminado. La fase final de la misión de toda la vida de Ezra Hartwell estaba a punto de comenzar, y Thomas se dio cuenta de que no era solo el heredero de este legado. Era su culminación prevista. Mientras seguía a Scout hacia el sótano y las revelaciones finales que le esperaban, Thomas sintió el peso del amor y la confianza de su abuelo, y la terrible responsabilidad de 3 generaciones de justicia paciente que finalmente daba sus frutos. En la cámara más profunda del sótano, detrás de una pared que solo Scout podía haber localizado, Thomas descubrió el verdadero legado de su abuelo. No solo la colección de arte, sino un centro de mando que habría impresionado a los estrategas militares. Varias pantallas mostraban imágenes de cámaras ocultas repartidas por toda la propiedad. El equipo de comunicaciones mantenía el contacto con las fuerzas del orden de 3 continentes, y el arsenal sugería que Ezra se había preparado para la guerra. El panel de control maestro, oculto dentro de la caseta de Scout en el patio trasero, había estado esperando este momento. Scout condujo a Thomas hasta la estructura de madera, aparentemente inocente, y empujó un panel específico hasta que se abrió, revelando un sofisticado sistema electrónico. El sistema se activó con la huella dactilar de Thomas. De alguna manera, Ezra había obtenido sus datos biométricos años antes y los había programado en los protocolos de seguridad. Inicialización de la fase final completada, anunció una voz computarizada que hizo saltar a Thomas. Autorización del guardián confirmada. Todos los sistemas defensivos armados. A través de los monitores, Thomas vio cómo las fuerzas de KOF se posicionaban con precisión profesional. 8 hombres con equipo táctico se acercaban desde múltiples direcciones, utilizando la coordinación y la disciplina militares. No eran delincuentes comunes, eran soldados en la guerra privada en la que se había convertido el tráfico de arte. El detective Mullins coordinaba con los agentes federales a través de canales de radio encriptados. Su actitud pasó de ser la de un agente de la ley local a la de un comandante de una fuerza especial federal. Tenemos a la vista el vehículo objetivo principal. El propio KOF está en el lugar. Un sedán negro a 400 metros en la carretera de acceso. La voz del agente Chen crepitó a través del sistema de comunicaciones. Thomas, tienes que entender lo que va a pasar a continuación. Esta operación se ha planeado durante 3 años. Tu abuelo colaboró con nosotros para crear el entorno controlado perfecto para la captura de KOF. Cada elemento ha sido diseñado para obligarle a actuar directamente. Thomas estudió las pantallas tácticas y comenzó a apreciar la sofisticación de la última jugada de su abuelo. La ubicación de la casa no era en absoluto casual. Solo ofrecía rutas de acceso específicas que podían ser vigiladas y controladas. La disposición de la colección de arte no era un almacenamiento aleatorio. Era una colocación estratégica diseñada para obligar a los intrusos a seguir patrones de movimiento predecibles. Thomas se dio cuenta de que había convertido la casa en un rompecabezas que solo se podía resolver revelándose por completo. Scout demostró capacidades que iban mucho más allá de cualquier entrenamiento que Thomas hubiera imaginado. El perro se movió por la casa, activando los sistemas con una precisión que sugería años de entrenamiento y preparación. Los sensores de movimiento se activaron. Las barreras defensivas se desplegaron desde su escondite y los repetidores de comunicación establecieron contacto con los equipos de apoyo situados en todo el condado. Martha llegó a pesar de las protestas de Thomas. Llevaba una bolsa de viaje y tenía la expresión de alguien preparado para la batalla. No era solo la vecina de Ezra, admitió, mientras desempaquetaba el equipo que la identificaba como mucho más que una profesora jubilada. Soy la doctora Martha Henley, antigua conservadora del Museo Memorial del Holocausto del Smithsonian, y llevo 30 años trabajando con equipos internacionales de recuperación. La revelación transformó una vez más la comprensión de Thomas. Martha presentó credenciales que la identificaban como consultora del equipo de delitos artísticos del FBI y de la Unidad de Protección de Bienes Culturales de la Interpol. Había sido la compañera profesional de Ezra en la misión de recuperación. No solo su anciana vecina, que le ofrecía un apoyo amistoso. Tu abuelo y yo hemos estado preparándonos para este enfrentamiento desde que identificamos el interés de Clove en la colección hace 15 años, explicó ella,
revisando las pantallas tácticas con competencia profesional. Todo lo que has experimentado, la herencia, los descubrimientos, incluso la conexión emocional con las historias de las víctimas, estaba diseñado para prepararte para lo que vendría después. A través de los monitores, Thomas observó cómo el equipo de Clove se movía con creciente audacia. Inutilizaron su coche y cortaron la línea telefónica fija, creyendo que lo habían aislado por completo. Pero los preparativos de Ezra habían anticipado todas las tácticas criminales habituales. ¿Creen que están persiguiendo a un vagabundo sin experiencia que se topó con una propiedad valiosa?, observó Mullins. No tienen ni idea de que se están adentrando en la operación contra el tráfico más sofisticada jamás construida. Thomas se sintió dividido entre la admiración por la planificación de su abuelo y la ira por la manipulación que había sufrido. Todo el mundo me ha estado mintiendo desde el momento en que llegué. Te hemos estado protegiendo, corrigió Martha con delicadeza, y preparándote para una decisión que debías tomar libremente. Podías haberte marchado en cualquier momento, vender la propiedad, ignorar la colección, dejar que las agencias federales se encargaran de todo, pero decidiste quedarte, comprender y aceptar la responsabilidad de hacer justicia. La voz del agente Chen interrumpió su conversación con noticias urgentes. El objetivo principal se está acercando a la casa. Todas las unidades mantengan su posición hasta que el sospechoso intente entrar. Recuerden, necesitamos a Koff vivo y en posesión de los bienes robados para poder condenarlo. Thomas se dio cuenta del peso de su papel en la confrontación que se avecinaba. No solo estaba protegiendo objetos valiosos, era la pieza final de una estrategia legal que podía desmantelar una organización criminal internacional. Scout se acercó a él y le puso algo en la mano. Un pequeño dispositivo de grabación que había estado oculto en el collar del perro junto con la llave del latón. El último mensaje de tu abuelo, explicó Martha. Quería que lo escucharas antes de que comenzara el enfrentamiento. La voz de Ezra, que hablaba desde más allá de la muerte, llenó el centro de mando. Thomas, hijo mío, si estás escuchando esto, entonces has descubierto quién eres realmente y has aceptado la responsabilidad que conlleva la misión de nuestra familia. Sé que estás enfadado por el engaño, por la manipulación de tus circunstancias, pero comprende que todas las dificultades que has soportado te han preparado para tomar decisiones morales que definirán no solo tu vida, sino también la de innumerables familias cuya herencia hemos protegido. La grabación continuó con instrucciones tácticas y orientación emocional, pero también con algo que Thomas no esperaba: una disculpa. Siento no haber podido ser el abuelo que te merecías mientras crecías. Siento que tu padre y yo no pudiéramos reconciliarnos antes de su muerte. Sobre todo, siento que completar esta misión te obligue a enfrentarte a un peligro que debería ser mío. Pero la sangre llama a la sangre, y tú tienes la fuerza que se saltó una generación. Los monitores mostraban a Kossoff saliendo de su vehículo y acercándose a pie, flanqueado por dos socios armados. El hombre era más pequeño de lo que Thomas esperaba, pero su porte sugería una confianza absoluta en su capacidad para tomar lo que quisiera. Se dirige a la puerta principal, informó Mullins. Quiere que esto sea algo personal. Thomas activó el sistema de intercomunicación y su voz se escuchó a través de los altavoces ocultos alrededor de la propiedad. Ya estás lo suficientemente cerca, Cosby. Una pausa, luego una risa. Señor Hartwell, creo que teníamos una cita para vernos mañana. He decidido adelantar nuestra cita. No me interesa reunirme con usted, pero sí me interesa mucho reunirme con usted y con la colección de su tío. Quizás podamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. A través de los monitores, Thomas podía ver a los hombres de Kossoff posicionándose para asaltar la casa si las negociaciones fracasaban. Pero también vio a agentes federales moviéndose alrededor del perímetro de la propiedad, invisibles para Koss, pero listos para cerrar la trampa. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Thomas, ganando tiempo mientras los sistemas completaban su secuencia de activación. Una simple transacción comercial. Yo adquiero ciertas piezas que han estado inaccesibles durante demasiado tiempo. Tú recibes una compensación que hace que tus recientes dificultades parezcan recuerdos lejanos. ¿Y si me niego? ¿Por qué te negarías? No tienes nada que perder y mucho que ganar. Thomas miró el medallón de Herman Goldberg que llevaba consigo desde que lo encontró. Tengo los recuerdos de familias asesinadas que perder. Tengo la justicia que perder. Tengo la misión de mi abuelo que perder. Tras una pausa más larga,
La voz de Xov transmitió una nueva amenaza. Tu abuelo era un hombre obstinado que confundía el sentimentalismo con la rectitud. Esa obstinación le costó todo al final. ¿Qué quieres decir? El accidente de coche de tu padre no fue un accidente, señor Hartwell. Michael se negó a cooperar con mis esfuerzos por localizar la colección de Ezra. Algunas personas requieren técnicas más persuasivas que otras. La revelación golpeó a Thomas como un golpe físico. Glove no solo había orquestado sus recientes problemas, había asesinado al padre de Thomas 30 años antes. Scout gruñó en voz baja, sintiendo el estado emocional de Thomas y respondiendo a la amenaza implícita en las palabras de Kosov. El perro se colocó entre Thomas y la puerta, listo para cualquier violencia que pudiera seguir. Última oportunidad, señor Hartwell, llamó Glove. Abra la puerta y discutiremos esto razonablemente. Oblígueme a tomar medidas más directas y la conversación será considerablemente menos agradable. Thomas miró a su alrededor, al centro de mando que había construido su abuelo, a las pruebas que podían destruir la organización de Kov, al perro que había sido entrenado para ayudarle a completar una misión que llevaba décadas preparando. El momento de la decisión había llegado por fin: huir bajo la protección federal o quedarse y terminar lo que 3 generaciones de su familia habían estado preparando. Scout, dijo en voz baja, creo que es hora de mostrarle al Sr. Koff lo que el abuelo realmente nos dejó. La paciencia de Gosov se agotó exactamente a las 8:15, anunciada por el estruendo de la puerta principal, que se astilló bajo un ataque profesional. Pero Thomas estaba preparado, observando desde el centro de mando cómo los sistemas defensivos de la casa se activaban con la precisión de un reloj suizo. El primer intruso que atravesó la puerta activó los sensores de presión que sellaron las salidas secundarias y activaron los equipos de grabación de toda la casa. Cada palabra, cada acción quedaría documentada para su futuro enjuiciamiento, suponiendo que Thomas sobreviviera para testificar. Se ha detectado movimiento en la entrada principal, anunció la voz computarizada. Protocolo defensivo 7 activado. Scout se movió con precisión militar, demostrando sus años de entrenamiento mientras se desplazaba por la casa a través de pasadizos que solo él y Ezra sabían que existían. Thomas observó a través de cámaras ocultas cómo el perro flanqueaba a los intrusos, permaneciendo invisible mientras recopilaba información sobre sus posiciones y armas. Coase entró en la casa con la confianza despreocupada de alguien acostumbrado a tomar lo que quería. Sus 2 socios se movieron por la habitación de forma sistemática, buscando amenazas ocultas, mientras su jefe examinaba los muebles y la decoración de Ezra con interés profesional. Señor Hartwell, llamó Kosov en tono conversacional. Sé que está mirando. Las medidas de seguridad de su tío son impresionantes, pero no impenetrables. ¿Por qué no terminamos nuestra conversación cara a cara? A través del intercomunicador, Thomas respondió: estoy cómodo donde estoy, pero no me siento cómodo con este arreglo. Tiene 30 segundos para aparecer, o mis socios comenzarán un registro más exhaustivo. Thomas había estado estudiando el expediente de Coase durante el acercamiento. Descubrió que el perfil psicológico del hombre sugería que se volvía cada vez más peligroso cuando se le desafiaba. Pero retroceder ahora solo retrasaría la inevitable confrontación. Los exploradores gruñeron a través del sistema de comunicación, alertando a Thomas de un movimiento en el sótano. 2 intrusos más habían encontrado la entrada exterior y estaban intentando eludir los sistemas de seguridad de la cámara acorazada. La casa tembló ligeramente cuando utilizaron cargas explosivas en lo que creían que era la zona principal de almacenamiento. «Idiotas», murmuró Martha, supervisando sus progresos. «Esa es la cámara acorazada, señuelo. La colección real está detrás de ellos». El detective Mullins coordinó con los agentes federales a través de su radio. Los sospechosos han cometido allanamiento de morada con explosivos. Los equipos antiguos se trasladaron a posiciones secundarias, pero Thomas se dio cuenta de algo que lo heló. Kozlov no se comportaba como alguien que estaba llevando a cabo un robo desesperado. Se movía por la casa con la paciencia metódica de alguien que sabía exactamente lo que buscaba y dónde encontrarlo. «Ha estado aquí antes», dijo Thomas de repente. «Recientemente, conoce la distribución». Martha palideció al comprender las implicaciones, la vigilancia, las huellas alrededor de la propiedad. No ha estado observando desde la distancia. Ha estado dentro, cartografiando todo en los monitores. Vieron cómo Kosov ignoraba los escondites obvios y se dirigía directamente a las zonas que contenían secretos reales.
Se acercó a la piedra suelta de la chimenea, examinó la estantería que ocultaba el equipo de comunicación y se quedó un buen rato estudiando la puerta del sótano. ¿Sabe lo de la cámara acorazada?, se dio cuenta Thomas, con creciente alarma. ¿Alguien le ha estado pasando información? La respuesta llegó a través de la transmisión de radio de la agente Chen, con la voz tensa por la traición y la ira. Tenemos un problema. La radio del detective Mullen se había apagado hacía 30 segundos y su rastreador GPS indicaba que seguía en la casa. Thomas se giró y vio al detective Mullins apuntándoles con una pistola a él y a Martha, con expresión arrepentida, pero decidida. Lo siento, Thomas. Espero de verdad que esto se pueda resolver sin violencia. Has estado trabajando para Koff todo este tiempo, dijo Martha. Su voz denotaba más decepción que sorpresa. Trabajando con él, no para él. Hay una diferencia. Mullins mantuvo su arma apuntándoles mientras hablaba por otra radio. El paquete está asegurado. Al comenzar los procedimientos de extracción a través de los monitores, Thomas vio a los hombres de Clove recuperar un maletín de la cámara acorazada falsa. Documentación nazi que, al parecer, Kozlov había venido a buscar personalmente. No se trataba solo de registros de obras de arte robadas, sino de pruebas de los crímenes de guerra de su abuelo que podían destruir la reputación de la familia que él había estado protegiendo. Llevo 30 años limpiando el legado de mi abuelo, dijo Clove, entrando en el centro de mando con 2 socios armados, eliminando pruebas, silenciando testigos, protegiendo el nombre de la familia. Tu abuelo era el último gran obstáculo. Thomas sintió el peso del collar de Scout en su bolsillo, sabiendo que el microchip que contenía podía exponer toda la operación de Kosov, pero con la traición de Mullen, el apoyo federal con el que contaba se había evaporado. El perro, continuó Kosov estudiando a Scout, que había sido obligado a salir a la luz por el registro sistemático de los intrusos. ¿Dónde está la evidencia que tu abuelo decía tener? Las grabaciones, los documentos financieros, las confesiones que utilizó para amenazar a mi organización. Scout permaneció inmóvil, sin dar ninguna indicación de que llevara consigo lo que Koff necesitaba desesperadamente encontrar. El entrenamiento del perro lo había preparado para este momento. Lealtad total, independientemente de las amenazas o la tortura. Koff sacó una pistola y apuntó a Scout. Sé que los animales no entienden las negociaciones, pero quizás sus dueños sí. Tienes 10 segundos para decirme dónde escondió tu abuelo las pruebas, o te demostraré lo en serio que me tomo estos asuntos. Thomas sintió el peso aplastante de unas decisiones imposibles. Salvar a Scout y condenar la misión, o proteger las pruebas y ver morir a su leal compañero. Su abuelo lo había preparado para muchas contingencias, pero no para la tortura emocional de elegir entre la justicia y el amor. Las pruebas están en su collar, dijo Thomas en voz baja, incapaz de dejar que Scout muriera por secretos que el perro ni siquiera podía entender. Kosov sonrió con auténtico placer. Ahora sí que estamos progresando. Pero Scout tenía una sorpresa más que ni Thomas ni Koff habían previsto. Cuando Koff se acercó al collar del perro, Scout se movió a la velocidad del rayo, no para atacar, sino para activar un interruptor oculto detrás del calentador de agua. El sótano se llenó con el sonido de la maquinaria en marcha y de repente el suelo comenzó a moverse. Protocolo final activado, anunció la voz computarizada. Modo de preservación de pruebas activado. El suelo bajo los pies de Kosov se inclinó, revelando que Ezra había construido el sistema de seguridad definitivo, una cámara oculta que preservaría las pruebas más cruciales incluso si todo lo demás se viera comprometido. Mientras el criminal tropezaba hacia atrás, Scout saltó a través de la abertura, llevando tanto la llave de latón como el microchip a un lugar seguro en una cámara acorazada a la que solo él sabía cómo acceder. ¡Qué perro más inteligente!, se burló Clove, pero su admiración estaba teñida de una creciente desesperación. Tu abuelo pensó en todo. Martha aprovechó la distracción para revelar su propia sorpresa. Una baliza de emergencia que hizo que la voz del agente Chen crepitara a través de altavoces ocultos por toda la casa. Victor Kozlov, aquí el FBI, está completamente rodeado. Su socio, el detective Mullins, lleva 1 hora bajo nuestra custodia. El hombre que Thomas creía que era Mullins miró su propia radio con confusión antes de comprender lo que estaba pasando. Tú no eres Mullins, soy el agente Marcus Webb, de operaciones encubiertas del FBI, respondió el falso detective,
bajando su arma. Llevamos 6 meses vigilando tus comunicaciones con Clove. Thomas sintió que la realidad volvía a cambiar al descubrir otra capa de engaño. Los agentes federales no solo habían estado coordinándose con Mullins, lo habían sustituido por un agente encubierto días antes. El verdadero detective Mullins estaba a salvo bajo custodia federal, proporcionando testimonio sobre la red criminal local de Clove. Clove se dio cuenta de que había caído en una trampa mucho más sofisticada de lo que había imaginado. Pero en lugar de rendirse, su desesperación lo hizo más peligroso. Si yo no puedo tener las pruebas, dijo, sacando un artefacto incendiario de su abrigo, nadie las tendrá. Esta casa y todo lo que hay en ella arderá en 30 segundos. Pero Ezra también se había preparado para esta contingencia. La activación del protocolo final por parte de Scout había puesto en marcha los sistemas de extinción de incendios de toda la casa y al mismo tiempo había sellado el edificio para impedir cualquier fuga. El artefacto incendiario de Gosov sería neutralizado antes de que pudiera encenderse, mientras que los delincuentes quedarían atrapados hasta que los agentes federales pudieran detenerlos. Tu abuelo era un maestro estratega, observó el agente Webb, viendo cómo Koff se daba cuenta de que su situación era desesperada. Todos los movimientos que has hecho esta noche han sido anticipados y contrarrestados. En medio del caos, Scout salió de la cámara acorazada oculta, llevando algo que hizo que el corazón de Thomas se acelerara. La última carta de Ezra, sellada y marcada para Thomas cuando se hiciera justicia. Mi querido nieto, si estás leyendo esto, es que la larga misión de nuestra familia por fin está llegando a su fin. Las pruebas que Scout ha protegido garantizarán que Cos y su organización se enfrenten a la justicia por los delitos cometidos a lo largo de 3 generaciones. Pero lo más importante es que has demostrado ser digno de la confianza que deposité en ti. La carta continuaba con instrucciones para completar el proceso de repatriación de las obras de arte, pero también con algo más personal. En la cámara acorazada más profunda, encontrarás no solo obras de arte robadas, sino también objetos que pertenecen a nuestra propia familia. Piezas que tu padre rechazó, pero que yo esperaba que algún día volvieran a ti. Entre ellas se encuentra el anillo de boda de tu abuela, que he guardado durante 50 años, esperando el momento adecuado para entregártelo. El último acto desesperado de Clove se produjo cuando los agentes federales irrumpieron en la casa por varios puntos de entrada. Sacó una segunda arma y apuntó no a Thomas ni a los agentes, sino a la propia colección de arte. Si no puedo sacar provecho de estas piezas, las destruiré por puro rencor, gruñó. Pero Scout ya se había puesto en marcha, entrenado para esta situación concreta. El ataque del perro no fue feroz, sino preciso. Inutilizó la mano con la que Koff empuñaba el arma, evitando el uso de fuerza letal. El criminal se derrumbó, abrumado por los agentes federales y sus propias ambiciones frustradas. Mientras el amanecer se filtraba por las ventanas, Thomas se encontraba en la cámara acorazada del sótano, sosteniendo el medallón de Herman Goldberg y el anillo de boda de su abuela. La misión que había consumido a 3 generaciones de su familia por fin había concluido. Pero el peso emocional de lo que había heredado, tanto los tesoros como las responsabilidades, apenas comenzaba a asentarse. La agente Chen se acercó con los documentos que transferirían la colección de arte a la custodia federal para su repatriación adecuada a las familias de los sobrevivientes en todo el mundo. La investigación de su abuelo nos ayudará a devolver cientos de piezas a sus legítimos propietarios. Dijo que algunas familias habían estado esperando 70 años por este momento. Thomas miró a Scout, que se había colocado junto a Martha, como si comprendiera que su misión compartida había creado nuevos lazos familiares. El collar del perro ya no llevaba el peso de las pruebas ocultas, pero parecía contento con su nuevo papel de guardián de la justicia cumplida, en lugar de los secretos que había que proteger. Afuera, los agentes federales subieron a Kosov y a sus socios a los vehículos que los llevarían a los juicios y condenas, que finalmente cerrarían el capítulo de una empresa criminal que se había prolongado durante décadas. La casa que había sido el refugio de Thomas, su educación y su campo de batalla, por fin estaba en silencio. Pero Thomas sabía que esto no era realmente un final. Era una transformación de guardián de secretos a guardián de la memoria, asegurando que las historias de robo y recuperación se conservaran para las generaciones futuras que necesitaran comprender el precio del odio y el poder de la justicia paciente.
6 meses después de que la condena de Victor Klove fuera noticia internacional, Thomas se encontraba en lo que había sido la cámara acorazada secreta de Ezra, ahora transformada en la zona de recepción del Centro Hartwell para la recuperación del patrimonio cultural. El espacio que había albergado tesoros robados durante décadas se dedicaba ahora a reunir a las familias con su patrimonio perdido y a educar a los visitantes sobre el impacto continuo de la destrucción cultural en tiempos de guerra. Scout, que ahora ostentaba el título oficial de embajador de la recuperación del patrimonio, recibía a los visitantes con la misma atención inteligente que antes reservaba a las patrullas de seguridad. El perro se había adaptado a su nuevo papel con su elegancia característica, pareciendo comprender que su misión había pasado de la protección a la educación. Los niños se sentían especialmente atraídos por el gentil gigante que llevaba su llave de latón como una insignia de honor en lugar de como una herramienta de ocultación. Martha había aceptado el cargo de directora emérita, aportando sus décadas de experiencia en museos al reto de crear una institución que honrara tanto la tragedia histórica como la esperanza de restauración. Su oficina daba al bosque donde antes se escondían en las sombras hombres peligrosos, pero que ahora acogía a grupos escolares y reuniones familiares, ya que parientes de todo el mundo acudían a reclamar su patrimonio. La familia Goldstein llega esta tarde, anunció Martha, revisando el programa del día con Thomas. 3 generaciones volaban desde Nueva York para recibir el monora de su bisabuela. El más joven solo tenía 8 años, la misma edad que tú tenías cuando murió tu padre. Thomas asintió. Aún le emocionaban estas reuniones, incluso después de haber presenciado docenas de ellas. Cada ceremonia de repatriación conllevaba el peso de vidas interrumpidas, que finalmente encontraban la culminación de historias familiares que podían contarse con pruebas tangibles en lugar de recuerdos difusos. La sala de exposiciones principal del centro presentaba exposiciones rotativas de objetos recuperados, cada uno acompañado de historias detalladas sobre su robo, conservación y devolución. Los visitantes podían seguir el recorrido de cada pieza, desde los hogares europeos hasta los almacenes nazis, pasando por los esfuerzos de recuperación de los aliados y décadas de paciente investigación hasta llegar a la justicia final. Pero la exposición más impactante era la más sencilla, una vitrina de cristal que contenía el candado de Hermann Goldberg, junto con fotografías del reencuentro con sus bisnietos 6 meses antes. Las imágenes mostraban a 3 generaciones llorando por un tesoro que nunca esperaban volver a ver. La historia de su familia se hacía tangible a través del amor de un abuelo conservado en plata y en la memoria. La agente Chen se había convertido en una visitante habitual, trayendo casos federales que podían beneficiarse de las capacidades de investigación del centavo. La red que Ezra había construido con las fuerzas del orden internacionales seguía funcionando. Ahora, con la autorización oficial y los recursos ampliados, estamos recibiendo informes de una importante recuperación en Praga, le dijo a Thomas durante su última visita. Se han encontrado 17 cuadros en un almacén, todos ellos coincidentes con los artículos de la lista de investigación de su abuelo. Las autoridades checas quieren coordinar los esfuerzos de repatriación. A través de su centro, Thomas había aprendido a equilibrar la satisfacción de las recuperaciones exitosas con la cruda realidad de que miles de artículos robados seguían desaparecidos. Cada reencuentro ponía de relieve otros innumerables que quizá nunca se producirían. Familias cuyo patrimonio se había perdido para siempre a causa de la guerra y el robo. La casa había sido cuidadosamente restaurada, conservando las modificaciones defensivas de Ezra como artefactos históricos y adaptando el espacio a su nuevo propósito. Los visitantes podían recorrer el centro de mando donde Thomas había coordinado con los agentes federales, ver los pasadizos secretos que Scout había utilizado para burlar a los delincuentes y comprender la dedicación necesaria para mantener la justicia a lo largo de generaciones. El detective Ray Mullins, el verdadero, había sido liberado de la custodia protectora para reanudar sus funciones en la oficina del sheriff del condado. Su terrible experiencia como pornógrafo involuntario en operaciones federales le había dejado receloso de los casos relacionados con delitos artísticos, pero seguía apoyando la misión educativa del centro. A veces paso por aquí en coche solo para asegurarme de que todo está en paz, le confió a Thomas. Después de lo que había pasado este lugar, era bueno verlo lleno de escolares en lugar de agentes federales. El visitante habitual más inesperado era el propio Thomas,
que había descubierto que completar la misión de su abuelo no era un final, sino un comienzo. El Centro para la Recuperación del Patrimonio Cultural se había convertido en su vocación, proporcionándole el sentido de propósito que le había faltado en su vida anterior. Vivir en la casa renovada con Scout y Martha le hacía sentir como la familia que Thomas nunca había sabido que necesitaba. Compartían las comidas en la cocina, donde había encontrado por primera vez el diario de Ezra, discutían los casos en el estudio, donde misteriosas llamadas telefónicas habían amenazado una vez su seguridad, y terminaban cada día sabiendo que su trabajo honraba tanto a los muertos como a los vivos. La compensación económica procedente de la venta de las obras de arte recuperadas había eliminado las preocupaciones económicas personales de Thomas, pero lo más importante era que financiaba los esfuerzos de recuperación en curso. El centro funcionaba como una organización sin ánimo de lucro, lo que garantizaba que los recursos se destinaran a reunir a las familias en lugar de enriquecer a individuos. En las tranquilas tardes, Thomas leía los diarios de Ezra en el estudio, descubriendo continuamente ideas sobre la paciencia, la justicia y los lazos que unen a las generaciones. La voz de su abuelo parecía especialmente clara en esos momentos, y si el cumplimiento de su misión compartida había tendido un puente entre el pasado y el presente, Scout se sentaba junto a su silla durante esas sesiones de lectura, prestando especial atención a los pasajes que le parecían especialmente significativos. La comprensión intuitiva del perro de las emociones humanas había demostrado ser tan valiosa en su nuevo papel como lo había sido su entrenamiento en seguridad durante aquellos meses peligrosos. Cuando el otoño se instaló en la propiedad, Thomas se encontró de pie en el lugar donde había conocido a Scout 6 meses antes. La desesperación y el miedo que lo habían llevado a la casa parecían experiencias de otra vida, sustituidas por un propósito y la profunda satisfacción de un trabajo significativo. La llave de latón que antes había abierto escondites secretos ahora abría la puerta principal del centro cada mañana, dando la bienvenida a los visitantes que acudían en busca de una conexión con la historia de sus familias. Scout la llevaba con orgullo, consciente de que su papel había pasado de ser guardián de secretos a guardián de recuerdos. A veces, Thomas imaginaba que podía sentir la presencia de Ezra en el susurro del viento entre los altos pinos, aprobando la transformación del escondite en un espacio de sanación. La misión que había consumido a 3 generaciones había concluido, pero su legado continuaría a través de cada familia reunida con su herencia robada, cada historia preservada para las generaciones futuras, cada recordatorio de que la paciencia y la justicia podían triunfar sobre el odio y la codicia. Scout se apretó contra sus piernas, ofreciéndole el consuelo que había sostenido a Thomas en los momentos más oscuros. Juntos regresaron a la casa, donde les esperaba un nuevo día de recuperaciones y reencuentros, continuando con la labor que finalmente les había llevado